Bueno, Mati nos va a hablar entonces de Datalog y de GPS, de cómo asistir un Datalog de un auto con GPS, de qué nos sirve esto, cómo podemos usar esta información. Después Lean más adelante nos va a estar introduciendo un poquito en cómo tener un GPS funcional con Tuner Studio, el programa para programar la Mega, y si tenemos alguna limitación en alguna otra compu que queramos usar con este mismo método. Así que Mati, te cedo la palabra, por favor. Bueno, vamos a ver, así ustedes pueden verlo. Le pongo presentar mi pantalla. Vamos a poner acá el Megalo Viewer. Bueno, y lo que vamos a estar viendo ahora... Bajale la música que Damián dice que se está poniendo cachondo. ¿Está muy fuerte? Pará, ahí la bajo. Ahí bajamos. Sí, está auspiciado por Telos, así que es música de Telos, básicamente. Bueno, ¿de qué se trata esto? Vamos a estar viendo un poquito cómo ayudarnos a través de la información de GPS, ¿no? A de repente analizar un datalog y demás. Para esto lo primero que necesitamos, en todos los casos, es algún elemento que loguee, aparte de nuestro vehículo, los datos de GPS. Esto, bueno, con una Mega y con dispositivos que están al alcance de nuestra mano, con un celular, tranquilamente lo podemos hacer, ¿no? Si nuestra Mega tiene Bluetooth o utilizando un cable USB conectado mediante un adaptador OTG, ¿qué tiene de bueno? Esto va a empezar las aplicaciones como MS Droid o mismo el Shadow Dash graban también la información del GPS en tiempo real. Claro, Sí. o sea, lo que hacen, discúlpame, Sí, tranquilo. Lo que hacen es conjugar dentro del archivo Datalog que graban la información de la Mega y otra información interna, que incluso pueden ser también los acelerómetros Claro, bueno, del dispositivo. eso justamente era un poquito lo que iba a mostrar ahora. Si bien Sí, son columnas. esto, como va grabando toda esta info a través del celu, también toma datos del celu, como bien dice Lean, y va a ir grabando eso en el mismo datalog al mismo tiempo que va grabando. Acá arriba tenemos el funcionamiento del auto, ¿no? RPM, podemos ver la corrección lambda, acá llegó al 6-7%, el TPS al 23%, y el map bajito, ¿no? Acá estábamos saliendo de bots, después saldremos y lo aceleraremos. Pero podemos ver el comportamiento del auto. Lo que no tenemos acá es ninguna referencia respecto de la pista. Pero bueno, todas esas referencias, los programas que se utilizan de Datalog a través del celular, justamente lo graban como los distintos datos. Están acá abajo. Graba los acelerómetros, por ejemplo, en X, ¿no? En cuanto venían los acelerómetros. Esto de los acelerómetros va a depender de cómo nosotros ubiquemos el celular en el auto. Por lo que si yo lo puse así, probablemente el Z me va a marcar uno hacia abajo porque justamente tiene la gravedad afectando así. Si yo lo pongo así, el X me va a marcar uno hacia abajo. No, uno tiene que ubicarlo de manera que le sirva y tiene que estar fijo al auto. Igualmente siempre tiene un pequeño ripple la lectura, porque claro, el celular es muy difícil dejarlo quieto dentro del auto. El celular va a estar moviéndose y va a tener un ripple, por lo cual probablemente este dato nos sirva más que nada a hacer lo que se llama smoothing, que básicamente es suavizar la tendencia, ¿no? Lo cual nos va a dar valores más promediados de lo que estamos viendo en tiempo real. Esto no solo se puede hacer para los datos del celular, todos los datos en el Megalo Viewer se pueden hacer de esta manera, se le puede hacer smoothing. Y entre las cosas que va a grabar, aparte, está la información de GPS, ¿no? Acá está, latitud, vamos a buscar. ¿Dónde lo tenemos? Longitud, ¿no? Podemos ver cómo la longitud va variando en función de la posición. Obviamente lo tengo esmuteado. ¿Por qué lo tengo así? Porque el GPS del celular no es de alta velocidad. Entonces si lo vemos, va a tener saltos bastante discretos a medida que nosotros nos movamos por la pista. Nosotros al ponerle un poco de smoothing podemos tener una idea más precisa de en qué posición está el auto en la pista, ¿no? Utilizando esta suavización podemos tener una posición más precisa. Si no, vamos a ver puntos volados por ahí. Aparte de la longitud, podemos ver latitud, ¿no? La latitud, cómo va a ir variando. Y de esta forma, bueno, podemos saber en qué posición de longitud y latitud estamos. Que puede llegar a sernos de información útil,
Pero lo que es más interesante de esto, ¿no? Más allá de verlo acá, cómo fue variando los datos, la idea es verlo gráfico. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa analizar qué pasó en qué lugar del circuito, ¿sí? Eso es lo que nos interesa analizar. Y bueno, de esa forma, el MegaLoViewer tiene la posibilidad de utilizar scatterplots. Scatterplots básicamente son dos variables que las grafica en X y en Y, y la tercera variable, que es Z, me la va a dar como un tipo de color, como un color. Por ejemplo, cuanto más rojo, más TPS voy a tener. En este caso, cuanto más azul, menos TPS voy a tener. Y acá yo poniendo latitud y longitud puedo ver el circuito. Si yo lo pongo de esta manera, no se entiende mucho tal vez qué circuito es. ¿Por qué? Porque tengo al revés latitud y longitud. Si yo lo pongo al revés, ahí sí podemos tener una idea con este dibujo de qué circuito se trata, ¿no? Claramente es el Galvez. El circuito este es el 8. No me lo acuerdo de memoria. Pero bueno, acá lo que tenemos... Se ve, discúlpame, se ve cuando entra a boxes. Se ve cuando entras a boxes, claro. Se ve acá cuando entramos a boxes. Y es más, se ve acá en esta zona y acá el despiste que tuve con el auto. Este despiste estuvo bastante bueno. La realidad que entré demasiado jugado al tobogán y no llegamos a hacer un trompo completo. Fue medio trompo para un lado y después medio trompo para el otro para terminar mirando al pasto acá en el medio de la horquilla. Pero bueno, ¿qué tiene de bueno esto? Primero, podemos, con un GPS que sea bastante preciso, que no es el caso de esto está hecho con un celular barato, ¿no? Para utilizarlo como referencia, pero si nuestro celular es un poquito más preciso, el GPS nos va a servir, primero, para analizar radios de curva, ¿no? Si es de buena precisión y es de buena calidad el GPS que tenemos, podemos analizar cómo entramos los distintos radios, discriminar las distintas vueltas y analizar, incluso parcializar, en zonas que no está parcializado, parcializar el auto, cómo se comporta, por ejemplo, de este parcial a acá, ¿no? Solamente para analizar esta curva. Uno puede tranquilamente tomar el tiempo, ver el tiempo que tomó en cada una de estas vueltas, separándola, separando por vueltas, uno puede tomar el tiempo de esta curva y analizar en esa curva la cantidad de veces que pasó, en cuáles tuvo mejores resultados y en función de qué fue. Por ejemplo, si entramos más rápido del anterior o si entramos más lento del anterior y por eso tenemos mejor velocidad en esta por un tema de grip. También si ponemos los acelerómetros, podemos analizar un poco. Igual no tiene buena resolución los acelerómetros estos. Podemos llegar a ver un poquito, muy poco acá, como acá teníamos, en alguna de las vueltas tuvimos mayor aceleración lateral que en otras, ¿no? Eso significa que en alguna entraste como hombre y en alguna le estuviste un poquito con miedo. Pero vamos a abrir otro datalog. Este es un datalog en el Mouras, ¿no? Y por ejemplo podemos poner la posición del TPS. En el mío no vale la pena verlo mucho porque la realidad es que yo giré bastante cagón, ¿no? No le di todo lo que podía. El miedo a que explote todo era más grande y aparte el hecho de no saber. Pero bueno, acá con un piloto un poquito más prolijo, ¿no? Podemos ver en qué zonas va acelerando a fondo, en qué zonas cortó, ¿no? Y qué tiene bueno, puedo comparar con distintas vueltas. Esta es la quinta vuelta que digo, que ya la dio levantando. La cuarta vuelta que la hizo un poquito más contento, o la tercera, podemos ver, aceleró acá, antes de entrar acá levanta, en esta zona a mitad de la curva lo acelera, ¿no? Se puede analizar el comportamiento del auto. Acá podemos ver que el curbón lo hace a medio pedal. Si de repente tenemos alguno que giró más lento y vemos que acá le levantó, podemos entrar un poquito en ese detalle. También podemos analizar no solo cómo se comportó el piloto, sino también el auto. Porque, por ejemplo, este es un auto turbo. Los autos turbo están muy, muy afectados en lo que es temperatura de aire en un track, porque la realidad es que tenés poco tiempo en los cuales pueda bajar la temperatura a través del intercooler y demás. Por fuera de la aceleración, en ciertas zonas, sobre todo cuando el circuito es muy trabado, no es el caso del Mouras, pero cuando el circuito es bastante trabado, podés llegar a tener mejores resultados las primeras vueltas, donde todo no está tan caliente, respecto de las últimas vueltas de la carrera o de la tanda.
¿no? Vamos a poner temperatura de aire. Y va prendido fuego. Podemos, bueno, el promedio de temperatura está alrededor de los 60 grados, 53, 54 grados. Bueno, no es tan alta. Pero bueno, en el medio de la recta podemos ver que se pone bastante alta y lo baja en el medio. Si vemos, comparamos, esta es la vuelta número 3. Si comparamos lo mismo con la vuelta número 4, La verdad que es una locura ver la información así la vuelta número 1. con el trazado dibujado. Sí, está bastante bueno. Bueno, podemos ver que en la vuelta número 1 el promedio es bastante más bajo desde el vamos. Está todo bastante más verde, más cerca de los 50 que de los 60 la temperatura. ¿No? Este es el datalog de la vuelta 1. Pero esto es sensacional para poder analizar un auto, sobre todo si tenemos buenos acelerómetros y buenos GPS puestos en nuestra programable, nos puede dar muchísima información sobre cómo mejorar el auto y también cómo mejorar al piloto, ¿no? Cómo hacer que el piloto haga las cosas como debe, ¿no? Que obviamente no es el caso mío. Y bueno, en los casos que no se tenga la información, tal vez cruzándola a través de, por ejemplo, en la línea Voltage que no tienen la información de GPS y demás, cruzándolo con alguna aplicación de Claro, es más, tipo espera que Racecron ahora- o similar, se puede llegar a tener el mismo resultado. Obviamente hay que sincronizar los datalogs. Lleva un laburo Claro. adicional, pero también Sí, se puede en hacer. verdad estás haciendo lo que no tenés en el GPS, o sea, al no poder meter los datos del GPS, Ujú. ¿qué es lo que haces? Agarrás y le pones una imagen, ¿no? O sea, una imagen, un video, ¿no? Y Ujú. sincronizás el audio. Ahora yo hice uno de esos. Espera que lo busco y lo presentamos. Yo tengo acá uno Eh, hecho con Razer Render también. sí, de hecho, tengo hecho uno con Voltage. ¿Ah? Ujú. ¿Lo hiciste con Voltage? No. ¿O Sí, sí, lo tengo en algún lado. No, no lo tengo en esta PC, ese, pero sí, lo Bueno, hice, estaba hecho con una bueno, 500. bueno, no, esto era muy. Con una 350 es mucho más. Espera que vamos a cortar el volumen acá. Ahí está, sin hacerme un quilombo bárbaro. Y ahí se va a ver. Ponele. Presenta tu pantalla. A ver. ¿Cómo? Presenta Sí. tu pantalla. Sí. Ahí va. ¡Aguanta! ¿Dónde está hoy? Espera que no, a mí se me complica la tecnología. Acá está Meet. Presentar ahora. Una pestaña. No sé si va a salir el audio o no. Compartir. Debería. Ujú. A ver. ¿Lo estás viendo? Lo estamos viendo. Bueno, ahí está. Estás presentando. Hoy se está cagando a infeliz esto. Espera que voy a cerrar otra cosa acá. No le está gustando. Si no, no vengo tan mal de memoria. Bueno, a ver si le matamos audio. Horrible. Se escucha horrible. No, es que se escucha, no sé por qué se escucha todo cortado, ¿no? Y no tengo otra cosa. Ah, espera, vamos a habilitarle algún otro recurso. Mira lo que tenés abierto, seguro. Ta. No se escucha, bueno. A ver, vamos al reload. Otro auto es más, el que figuraba ahí en el banco de rodillos, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Video de GoPro y el datalog de la 350. El tema es que por la duración de la carrera y demás, tenía un refresh de datos bastante poronga, porque bueno, nada, No tiene ganas de andar. no sé por qué. Bueno, Antes la de última PC. dejarlo silenciado y listo. Sí, que no se va a notar menos porque se ve cortado, ¿verdad? Vamos a mejorarle un poquito la calidad de esta. Es más, si lo pongo así,
Pantalluri completa. No me lo pone. Bueno, no importa. No te va a dejar. Ahí está. Bueno, ahí se ve un poco más grande. Bueno, ahí está calentando, creo, y demás. Porque es el principio. Vamos a adelantar un poquito. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Vos podés agarrar y ver, porque vos ves un datalog de esto y ¿qué pasa? Es un... Nada. Sí, es no un chorizo de entendés. datos. Claro, a ver, acá estaba haciendo esto, lo otro. Cuando vos agarrás y lo sincronizás, que puedes ver cuando larga y demás, listo, agarrás y lo sincronizás, entonces, bueno, podés ir viendo, ¿no? Bueno, a ver acá qué hizo, qué no hizo, tenés los tiempos de vuelta, analizás, llegó a tantas vueltas, lo pasó a tantas vueltas, salió a tantas vueltas de la curva, viéndolo en forma gráfica, ¿no? Ahí me fui yo. O sea, en el video y viendo el video y viendo, digamos, los datos que presentás acá, ¿no? O sea, porque esto te lo hace de vuelta un programa. Si yo quiero llenar todo esto de datos, me es un quilombo atroz y en todo caso, bueno, Sí. tengo que poner alguna referencia de Se otra vuelve cosa igual para de después difícil que ver el datalog. Sí. Me ayuda, digamos, tener una referencia más. Ahora es un laburo, esto poner para analizar y demás, la verdad es un quilombito, digamos, que tenés que tener ganas. En cambio, cuando vos lo tenés con un GPS, ¿no? Le incluís los datos del GPS y bueno, lo tenés bastante preciso. Incluso ves ahí todo. Y después, bueno, esa es la gracia también de poder juntar todos los demás datos de la ECU, ¿no? Porque no es solamente... Vos tenés programas que son para agarrar y ver justamente con el GPS, ver el circuito y ves las velocidades, dónde venía, cuándo llegó, dónde frenó, pero no tenés datos de motor ni de, bueno, otras cosas que le puedas llegar cambio. a meter. De lo que sea. O sea, ahí la gracia viene la integración. Y esto es de modo, viste, bastante amateur, porque, ¿qué pasa? Si después si vos querés agarrar y tenés más canales, ¿no? Para poner y vos invertís otra plata, porque es algo más serio, y tenés sensores lineales que los pones en la suspensión y vas a ver el recorrido de la suspensión y te fumas uno así de grande, ¿viste? Para ponerte a analizar todo, porque ahí después está incluso qué herramientas matemáticas le pones atrás, que después hablaremos en algún momento en eso. El truco es justamente acá, bueno, no lo están viendo ustedes, pero abrí el Megalog, es poder utilizar canales matemáticos, ¿no? Que analicen que analicen el comportamiento del auto por nosotros, ¿no? Claro, que resuelva la parte difícil, ¿no? Claro, de hacer los cálculos y demás. La parte complicada de un datalog es justamente analizarlo. Analizar cómo se comporta la temperatura de aire, el TPS, el AFR, el avance, son sencillos. La realidad es que no lleva mucho trabajo, sobre todo cuando le agarraste la vuelta. Pero querer analizar un auto completo, ¿no? Cómo se comporta, por ejemplo, la fuerza G en el auto, lleva muchísima información, las cuales tenés que armar canales matemáticos que lo hagan por vos, que analicen los recorridos de la suspensión, la fuerza G y demás, y hagan alguna estimación de tracción, y sobre todo saber después si realmente tenés más posibilidad de tracción como para poder tener más velocidad de curva, ¿no? O para entrar mejor en una recta y demás. La idea es acá. Claro. En el... Sí, como dice acá Agus Vanina, que no sé hasta ahora si todavía es Agustino o ya es Vanina, pero que dice que de todos modos eso sirve cuando sabes usarlo. Obviamente, o sea, porque de vuelta, ¿qué es esto? Es una herramienta. Esto es una herramienta y de vuelta, como una herramienta va a hacer cosas buenas, cosas malas, depende de qué mano de qué esté, para qué lo use, ¿no? O sea, yo puedo agarrar un alicate y usarlo para variadas cosas. No es que, no, listo, entonces como tengo GPS, ya está, voy a hacer el número uno. Usarlo. Claro, ¿no? Si no son datos que los tengo enfrente y después, o sea, el mismo dato, depende de quién lo mire, el conocimiento que tenga y demás, va a poder darse cuenta de diferentes cosas. Y después está cómo lo sabe llevar eso a la práctica y después cómo
qué le puede... Una cosa es el dato crudo y otra después de vuelta. Empezamos a cierto análisis matemático y de juntar un canal con el otro, de poner, por ejemplo, pone map en el de la derecha, pone, no sé, map por TPS, ¿no? Mm. O map RPM, Mapa ¿no? RPM es más lindo. Claro, tenés map RPM y ahí vos, por ejemplo, estás viendo en la zona que están dando el motor y ponerlo versus AFR, ¿no? Qué cosa hermosa. Ahí estamos. Entonces ahí, ¿qué pasa? Puedes ver, bueno, a ver, en esta zona tengo un tema de carburación, de no, qué zona incluso estoy estoy utilizando en el circuito, ¿no? ¿Qué zona de motor estoy utilizando más? Incluso puede ser que me represente que necesite una curva de potencia diferente para sacarle provecho a X circuito, ¿no? Porque en tal circuito necesito más potencia de punta, en otro necesito más medio, depende de cómo sea la característica, la salida de la curva, cómo es mi caja, como un montón de cosas. Pero con esto puedo agarrar y darme cuenta, ¿no? Darme cuenta de, ok, esto lo estoy... A ver, para el caso de esto sería lo mismo, me podría dar cuenta si con mucha integración visual matemática veo el video y digo, ah, bueno, estoy andando mucho tiempo Claro. en esto, más tiempo en esto. Acá con esto lo veo en forma rápida. De vuelta es una herramienta que me facilita mucho Esto la está. velocidad de poder, a ver, hago esto o lo otro, y si se pone a ver, por ejemplo, desplegás lo que podés poner en cada eje, es lo que se te ocurra. Ujú. O sea, vos en cada eje podés poner un montón de cosas y a su vez podés poner canales matemáticos, ¿no? Entonces, nada, tenés, como yo digo, por ejemplo, depende en una aplicación de qué cosa, pero un segundo de datalog puede ser un minuto, entre un minuto y una hora de análisis por Claro. segundo, ¿no? Depende en qué sea, y cuanto más datos tenés, Más más tiempo te va a pedo llevar a cósmico te analizar. agarrás, porque más cosas tenés, o sea, más canales le pones, ¿no? Como te decía, podés ver el desplazamiento de la suspensión. Entonces, bueno, veo el comportamiento de los amortiguadores, lo que está rolando el vehículo, lo que se me ocurra, incluso yo después eso puedo decir, bueno, ok, en esta, no sé, juego con el Ackerman que tengo, en función del mido el ángulo de dirección, sé lo que me cambia la comba con el desplazamiento, todo. Entonces me da unas herramientas que si las sé usar, les puedo sacar provecho. Ahora, yo tengo eso, no sé, sé que la rueda es redonda y gracias, y mucho no voy a poder hacer. La ignorancia es divina, ¿no? La Dicen. ignorancia es hermosa. Sí, A sí. ver. Bueno, ahí puse, por ejemplo, un par de ejemplos, ¿no? Como ver la velocidad versus las aceleraciones de los GPS. Entonces vos sabés que, por ejemplo, en este caso dobló más rápido siempre a la derecha que a la izquierda, lo cual es lógico porque, por ejemplo, el Mouras tiene un curbón a la derecha bastante grande, Mm. ¿no? Por Sí, lo cual es igual lógico. todos los circuitos de Sí, Argentina son todos a la son, derecha. son horarios. Ujú, O sea, vos una vista en planta son horarios. ujú, O sea, vos vas a tener al menos, o sea, vas a tener curvas a la derecha y curvas a la izquierda. ujú. Pero para terminar completando la vuelta, vas a tener más giro a la derecha Más que a la giro a la izquierda derecha. necesariamente. Claro, si ves, tiene más tiempo de giro a la izquierda el auto, ¿no? Que a la derecha, pero tiene más velocidad a la derecha que a la izquierda. Por eso los giros a la derecha son menos, pero son más rápidos. Es muy loco. Claro. Es súper interesante. Y bueno, y acá en RPM versus Map versus Hits, justamente te determina cuánto le sacude al auto el piloto. Está la mayoría del tiempo o acá arriba o acá abajo. En el medio está muy poco, ¿no? En este datalog. Y si vos ves, como yo dije, en el 505 lo perdoné un montón, sacando la cantidad de datos, porque esto está separado por vueltas y el otro no. Vos ves cuánto anduve yo en el 505, ¿no? Cómo estuve andando y ves que la gran mayoría de las veces estuve acá. ¿No? O sea, yo estuve más tiempo con el acelerador suelto que con el acelerador apretado en el track. Esto justamente nos da la idea de cómo castigaste el auto. A ver si puedo poner speed acá. Un poco encima. Solo una sola. Ahí tenés. Bueno, también lo mismo. Más tiempo girando a la izquierda que a la derecha. Y bueno, la mayoría del tiempo estuve en esta zona.
Pero bueno, podés analizar montones de cosas del auto, lo cual lo hace súper interesante tener información. Como dijo recién, quien solo tiene un martillo solo ve clavos en los problemas, pero bueno, la idea de tener la información es aprender a usar la información para poder aprovecharla, para poder usarla a nuestro favor, ¿no? Que el auto vaya más rápido, que el auto vaya mejor, más limpio, y también incluso mejorar el piloto. Sí, obvio, además es un aprendizaje, ¿no? Es un montón de información súper útil que por ahí de momento te da un poco de miedo mirarla, pero con el tiempo le vas tomando cariño. Sí, Ya la totalmente. empezás a trabajar diferente. Sí, Bueno, y cuando te acostumbras a armarte canales matemáticos, Oh, te volvés un enfermo mental. empezás a flashear en colores. Sí, es hermoso, tiene mucha cantidad. y lo lindo es cuando te armás un canal matemático el cual vos creés que está bien y después te das cuenta de que no, es muy bueno como te rompes la cabeza el triple. Pero bueno, eso es para meterlo en otro capítulo. Sí, sí, como todas las cosas, todo da muy extenso, ¿no? O sea, no es la idea hablar 5 horas de lo mismo, Ujú. pero, digamos, siempre todo da para más, porque esto, la verdad es que no tiene fin. Sí, eso es verdad, podríamos extendernos bastante en cada tema, pero bueno, por eso también nos cuesta a veces mantener un horario razonable de tiempo de esta transmisión. Así que de todos modos les agradecemos por escucharnos y bancarse las cosas que decimos todo el tiempo. Bueno, entonces, No, vamos a seguir un poquito más de GPS. bueno, listo, va a Bueno, seguir vamos. leyendo. Ya que estamos, porque ahí lo que mostró Mati fue un método usando, por ejemplo, con una aplicación, ¿no? Del celular, utilizando el celular o mismo una tablet, de tenerlo, la, la información del GPS. Qué jodido, Ah, nota al margen, sí. qué jodido es encontrar tablets que tengan GPS. No hay muchas. No hay que. No, hay, pero. De hecho, mira, yo tenía, pobrecita, descanse en paz, tenía una Exus 7 hace bastante, que era, digamos, Muy piola. bastante piola, una tablet de 7 pulgadas, y tenía acelerómetro GPS, obviamente era de Google, viejita, ¿no? Pero es algo piola. Lo que pasa es que incluso preferentemente también que aparte de GPS tenga Bluetooth, Bluetooth, ¿no? Normalmente si claro. tiene Bluetooth, o sea, si tiene GPS va a tener Bluetooth. O sea, si tiene GPS real, GPS de antena, ¿no? O sea, no sea un GPS asistido por la, la señal de 3G de celular. Ujú. Pero bueno, eso si utilizamos el celular, una tablet, que de vuelta está piola, lo puedo tener la tablet fija, más allá si lo uso como tablero o no, lo uso para datalog, para poder analizar, para ver, guardar las cosas y demás. Ahora, tengo otra herramienta, ¿no? Que es, me pongo así, me veo, veo que está bastante tranquilo el look ahí atrás, que es este aparato de acá, ¿no? Esto que ven acá es un GPS, ¿no? Es un GPS que se puede conectar por USB, como se ve acá, y también es Bluetooth, ¿no? Entonces, vamos a ver primero que me conecte yo, ¿no? Y ahora les presento, si puedo. ¿Qué pasa? Así como el MS Droid juntaba los datos que veía del datalog, que tomaba en este caso de una medskit, y los juntaba con los valores del GPS. Esto, por ejemplo, con el Tuner Studio yo puedo dar la información de este aparato y ponerla a ver, vemos, Communications, esperen que me conecte, Bluetooth, Running Adapter, ¿está prendido esto? Sí, está prendido. Tengo Bluetooth, y no Empire, aceptar, GPS, bueno, esto obviamente como es televisión en vivo, no estoy conectado, porque acá está, GPS activo. GPS update, GPS satélite. Ahora sí puedo, si me deja, puedo presentar. Una ventana. ¿Podré? Sí, hermoso.
compartir. Bueno, ahí deberían estar viendo Perfecto. una pantalla, ¿no? Y acá, por ejemplo, bueno, esto lo hace la versión registrada del True Studio, la versión gratis no me permite conectarme al GPS. En este caso yo estoy conectado por Bluetooth, estoy conectado en forma inalámbrica, podría estar conectado por USB también. Pero a su vez, digamos, yo puedo estar conectado a una Megasquick, la que sea, Mega 1, Mega 2, Mega 3, que sea que se me conecte el True Studio. Y aparte leer los datos de GPS. Bueno, voy a acercar un poco el GPS a la ventana, porque así me toma un satélite más, ¿no? Bueno, ahí ven como acá, si ven, veo la cantidad de satélite, por ejemplo, que me está tomando. Nos vamos a poner el Signer Mode. Ahí está. Vamos a agarrar y vamos a ver, por ejemplo, puedo ver dentro de todo lo que sería la comunicación de la ECU y demás, sensores, salidas y demás, tengo canales de GPS. Entonces, por ejemplo, quiero ver este caso donde está Beam Position Satellite Time Update Rate, ¿no? ¿Qué pasa? Este GPS tiene la característica de ser un GPS de 10 Hz, que significa que actualiza 10 veces por segundo la información. Entonces, eso me da una precisión mucho mayor. Normalmente un GPS de un celu me da una... ¿Cómo se llama? Me da un refresh. Una muestra. Sí, ¿cómo se llama? Una vez por segundo, 1 Hz, ¿no? Entonces ya, de hecho, tiene una palanquita. Esperen que si no me pongo la cámara no me voy a ver un soto. Ahí tiene una palanquita que no es difícil que haga foco, ¿no? Esto, pero la palanquita esta, ahí está en posición de 10 Hz acá, en el medio es 1 Hz y en la otra es apagada. 5 no. No, o 1 o 1.10, nada. De hecho, si lo llego a cambiar a 1 Hz, sin apagarlo, ¿no? Y ahí hacemos una cagada hermosa. Ahí lo bajé a 1. En algún momento va a refrescar. Bueno, ¿y qué puedo agarrar y tomar de acá? Y un montón de cosas. O sea, por ejemplo, bueno, o sea, todos estos datos, aparte, por más que los veo o no, me los está guardando el datalog, ¿no? O sea, la posición X, la posición Y, que es lo que mostró Mati que hacía en cuanto para después el análisis y demás. Bueno, esto es lo mismo. Yo lo puedo estar viendo, que visualizarlo no me sirve mucho, pero sí me sirve para ¿cómo se llama? Para después agarrar y darle la info. La velocidad, ¿no? Bueno, debería estar en 0 esto. Sí, eso es justo error de los satélites. Toma. Sí, es más, vamos a ponerlo en 10 de nuevo. Sí. Se queda quieto. Bueno, y después está incluso el True Studio, ya después, como para terminar de flashearlo un poco más en colores, en tiempo real, me puede hacer otras cosas, como ser, por ejemplo, utilizando, porque ¿qué pasa? Yo con el GPS tengo la velocidad. Aparte de la velocidad, puedo tener la distancia, ¿no? ¿Qué hago? Por ejemplo, puedo tener un odómetro, ¿no? Tengo un odómetro que yo le cargo los datos que tengo y yo me voy moviendo y esto va subiendo. Puedo tener un odómetro total y un odómetro parcial. Trip meter en kilómetros o en millas. Yo esto después le puedo cambiar el número, ¿no? Que quiero y demás, de dónde arranque, y me lo voy a tomar. ¿Y ahora qué pasa? También puedo, para terminar de flashearlo un poco más, usar la info de la EQ, por ejemplo, sabiendo a las RPM que estoy, básicamente el duty cycle, más que las RPM, que termina con juego ahí, el duty cycle en el que estoy, y el caudal de los inyectores, ¿no? Yo puedo saber, bueno, primero, sin necesidad de posicionamiento,
yo puedo saber el caudal, ¿no? El caudal que estoy teniendo en centímetros cúbicos minuto, total, ¿no? Listo, perfecto. Eso no me hace falta ninguna señal de posicionamiento para poder obtener ese dato, porque incluso puedo hacer un canal matemático en un datalog y ver eso. Pero lo interesante de esto es cuando conjugo, ¿no? Con valores que tengo de velocidad o de distancia. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, el cálculo de, como sería una computadora a bordo, instantáneo de cuántos kilómetros por litro vengo haciendo. ¿Por qué? Porque tengo la información del caudal por el lado de la EQ, cargando los datos correctamente. Y la información de la velocidad y distancia la tengo por el GPS, ¿no? Entonces lo puedo tener en forma instantánea, lo puedo tener también en promedio, ¿no? Lo puedo ver kilómetros por litro, cada 100, también obviamente después lo tengo en unidades imperiales. ¿Cuántos, me dice después, en función del tiempo que estoy, cuántos... bueno, está... Pará, Luke. MIPS 4 edición perros. Claro, el mío no, arrancó es la ladrando, alarma. todo. Ahí está, es la alarma del fin del mundo y se queja. Pero bueno, es para darle un toque más perruno al asunto. Bueno, entonces tengo acá los litros usados, ¿no? Desde que, o sea, salí a un punto, llegué al otro y calculé cuántos litros usé y demás. Bueno, de vuelta, tengo para hacer un montón de cosas, o sea, y esto me lo está calculando, que lo puedo hacer, me lo puede calcular en vivo, digamos, y lo puedo estar viendo en el momento. Esto después teniéndolo en el datalog, puedo agarrar y mezclarlo y verlo y analizarlo. Puedo hacer un montón de cosas. O sea, esto de vuelta es una herramienta más que me abre de información, de poder anexar en el datalog todos estos datos. Incluso después, como ya para flashear un poco más, tenemos para lo que es el cálculo, justamente con la velocidad y demás, todos los cálculos de aceleraciones. Hoy en día está más de moda, por ejemplo, un Draghi, que básicamente lo que hace es midiendo aceleración, como era el famoso GTech, ¿no? Que calculaba los tiempos y demás, lo hacía por la aceleración porque es solamente una cuestión matemática. O sea, yo teniendo la aceleración, la integro, tengo la velocidad, la integro, tengo la distancia. Con eso calculo lo que se me ocurra. Es simplemente una cuestión de tener ese dato y después una cuestión matemática. Después, el GTech tenía algo muy loco que sacaba las RPM por el ripple del alternador. Sí, se drogaba de una manera hermosa también el Sí, GTech. Espectacular, hermoso. Pero bueno, estabas 3 días hasta que en algún momento agarraba las RPM de 2000 a 3000. Después no andaba más. Bueno, acá no tenemos ese problema. Claro. No tenemos ese problema. De hecho, si llegamos a tener un problema en la lectura de RPM, vamos a tener otro tipo de problema que el auto no va a andar, por ejemplo, ¿no? Porque bueno, va a ser un problema asociado a la EQ. Entonces, bueno, puedo también, en lo que son el Power and Performance, también, para analizar y ver un montón de cosas, que esto también incluso lo puedo ver en el Datalog. Pero bueno, esa era un poquito la idea de mostrar ¿cómo se llama? Las posibilidades, digamos, que tenemos con un aparato, por ejemplo, como este, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, es un modelo Q-Stars. Nada. Es el modelo que recomendaba el True Studio, que usaba y demás. ¿Por qué? Porque se conectaba por Bluetooth. Eso es una cuestión de cómo lo soporta, ¿no? el sistema en el cual voy a usar. O sea, yo quiero usar otro GPS. Después, incluso podría, si me lo permite la aplicación, por ejemplo, podría agarrar y al teléfono vincularle este GPS. Yo le vinculo este GPS a la información del teléfono, en el caso que el teléfono me lo permita, y ahí, por ejemplo, con el MS Droid voy a poder hacerlo, con el MS Droid o con el Shadow Logger Dash, poder hacerlo con una precisión mucho mayor. Sí, es recontra flexible, tiene banda de cosas para hacer.
También a veces por ahí de momento te asusta un poco, ¿no? Te intimida el software. Pero una vez Sí. que lo empezás a conocer y a dedicarle un poco de tiempo, ya no querés volver atrás. Ya todo te parece incompleto o básico o limitado. Es como cuando te acostumbras a lo bueno. Después no querés volver a lo otro. Claro, después te dices, ¿cómo? Pero el datalog no lo tiene, no lo tengo en tiempo real. Ah, no puedo guardar el GPS. Ah, no sirve. Claro. Y ahí te empezás a dar cuenta de las limitaciones. Que no todo lo que brilla en un principio Claro. es oro.